Estos pasos alejándose es uno de los fenómenos que ocurren en una de las casas más embrujadas del mundo. Y no solo se oyen pasos cuando no hay nadie. Si me acompañáis en esta noche a la Cueva 51, vais a oír una historia donde ocurren multitud de fenómenos inexplicables. La historia de una casa de Luisiana llamada Beauregard Case. Esta casa se encuentra en el 1113 de Charles Street, en el barrio francés. Fue construida en 1826. Era una especie de casa de subastas. El propietario, el adinerado Joseph Le Carpentier. Su nombre deriva de dos de sus antiguos residentes: el general confederado Pierre Gustave Toussaint Beauregard y la autora francesa Parkinson Case. El general Beauregard y su familia vivieron en la casa desde 1866 hasta 1868. Frances Case utilizó la casa como su residencia de invierno durante 25 años, donde escribió muchísimos de sus libros. Pero muchos avistamientos sobrenaturales que giran en torno a esta mansión no solo son las historias que contaba Frances Case en sus libros, sino que algunas personas locales dicen que está embrujada porque esta mansión se llena de vida cuando ocurre una especie de aparición de una batalla, la batalla de Shiloh, y hace estragos en su sala principal. En la sala principal de esta mansión, muchas noches, se puede ver como una especie de representación de una antigua batalla y se oyen los caballos, los disparos, y se ve como gente, como si hubiera personas que estuvieran luchando. Los hombres con miembros mutilados y rostros quemados se arremolinan en una danza confusa de la muerte, escribió el escritor Victor C. Klein en su libro Fantasmas de Nueva Orleans, de 1996. También dijo: los caballos y mulas aparecen y son sacrificados por la metralla y los proyectiles de cañón. El olor acre de la sangre y la decadencia impregna la atmósfera inquieta. Como vemos, uno de los primeros fenómenos extraños que ocurren en esta casa es la representación de una antigua batalla. Y esto no ocurre en las afueras de la casa, sino en el salón principal. Es curioso que siempre pasa en el salón principal. Pero esta casa también es conocida porque fue escenario de un tiroteo, ya muchos años más tarde, relacionado con la mafia. Ese tiroteo, que se produjo en el jardín de la casa, dejó 3 muertos. Hay gente que dice que hubo más. Paul Mooney, que fue el habitante, un maestro de ajedrez, que compraría la casa y viviría en ella, dijo que podía a veces oler la pólvora en el jardín y ver gente corriendo locamente, apresuradamente, como si escapara de algo por el jardín. Mucha gente dice haber visto extrañas sombras y, como he dicho, figuras en movimiento. Esto siempre pasa alrededor de una fuente que hay en el jardín trasero de esta casa. Y eso fue lo que contó Paul Mooney, un maestro mundial del ajedrez, que aparte de ver esta representación macabra de un tiroteo de la mafia, aparte de ver esos fantasmas corriendo como locos, intentando escapar de las balas, y oír en muchas veces, más que oír, oler la pólvora de
los presuntos disparos que ocurrieron, este hombre, que era un crack mundial del ajedrez, también se volvió loco. Y se volvió loco viviendo en esta hermosa casa, porque la casa es muy bonita. Y fue justo en ese momento, cuando compró la casa y empezó a vivir en ella, que se le fue la olla. En su locura salvaje y enloquecida, me imagino que después de muchas noches, que se dice que pasaba las noches tocando el piano sin parar, después de muchas noches en esa casa, algo le ocurrió, algo empezó a comerle la mente, algo entró en él. Dicen que los espíritus de la casa entraron en él y una noche, ya de locura, Paul Mooney empezó a correr desnudo hacia la calle, cogió una hacha muy grande y intentaba matar a la gente que se cruzara en su camino. Estaba esperando, no pasaba nadie en ese momento. Y afortunadamente, la policía llegó a tiempo, lo redució y lo detuvo. Todavía hoy, en esta casa, si ya tenemos una batalla antigua militar, un tiroteo de la mafia, después de que Paul Mooney fuera encerrado, me imagino, en un psiquiátrico, aún hay gente que dice que por las noches oye el piano que suena desde el interior de la casa. Mucha gente dice que las ventanas, muchas veces sin que haya viento, crujen como si estuvieran sometidas a una especie de huracán. Días soleados, días de calma, los vecinos sobre todo y la gente que pasa por el lado de esta casa oye crujir todas las ventanas de este inmueble. También se escuchan sonidos, pasos, como los pasos que he puesto al principio, en la planta baja. Pero sobre todo se siente todo el rato como si alguien estuviera rozándote, observándote, tocándote, pero cuando la gente mira alrededor y se gira, no hay absolutamente nadie. Para redondear el elenco de fenómenos paranormales, se dice que hay incluso entidades animales, como el fantasma de un gran gato blanco y un par de perros fantasmas pequeños que rondan por las habitaciones. De los perros, dice el investigador paranormal Mikey, uno de los más inquietos, uno de los espíritus más inquietos, es el de Lucky, un Cocker Spaniel, propiedad de la que fuera novelista Frances Parkinson Case y una de las primeras habitantes de la casa. Y se cree que un par de días después de que Kate muriera, que esta señora murió en 1970, Lucky también falleció. Y se dice, según este investigador, que ha podido grabar como pasitos de perro, incluso ladridos, que era el espíritu del pequeño Cocker, propiedad de una de las primeras propietarias de la casa. La casa, aparte, cuenta con dos escaleras que tienen muchas curvas. Dos escaleras de estas de caracol, y que da a una especie de pórtico, una especie de portón muy grande. Y en el interior, toda la gente que ha entrado, todos los visitantes, porque después contaremos qué es hoy en día esta casa, encuentran una gran sala de estar. Hay un salón de baile, una sala rectangular con comedor que sale a un porche, y muchos detalles arquitectónicos muy finos. Y es una casa que no es que sea una casa tétrica, ni sea una casa abandonada, ni sea una casa que está destrozada. Es una casa muy bonita, digamos, se puede decir casi de lujo. Y, como vemos, tiene muchas estancias distintas. Y en cada una se cree que ocurren fenómenos paranormales diferentes.
y sobre todo en la parte del jardín donde parece ser que se unen los espectros, los fantasmas o las energías o como lo queráis llamar de dos batallas, la militar que hemos hablado al principio y la batalla de la mafia, el tiroteo que ocurrió, que murieron 4 personas. Hay una habitación llamada la habitación Beugard, que está amueblada aún con los muebles originales. Esta era que era utilizada por el general y su familia. Algunos dicen que en esta habitación han presenciado el fantasma del general, durmiendo plácidamente en su cama. Elegante jardín que está amurallado, como he dicho antes que hablo del jardín, pues este jardín está amurallado y hay una fuente de hierro fundido y muchos setos muy bien cortados. Os explico los detalles para que os pongáis en situación y os imaginéis la estancia del jardín y las estancias de la casa. O sea que en un jardín que es muy difícil que entre alguien porque está amurallado, hay setos. Claro, tú puedes decir, pues ha habido sombras y apariciones y cosas, mejor es gente que ha entrado. Pero es que es un lugar que es difícil entrar. Es un lugar que hoy en día ahora es una casa museo que tiene sus alarmas, sus sistemas de seguridad. Y por eso no penséis que es una casa abandonada, que entra cualquiera y se puede grabar cualquier ruido. Es uno de los lugares, es un lugar bastante seguro. Y la gente que regenta esta casa museo, ahora hablaré de ellos porque también han vivido fenómenos extraños. Claro, están segurísimos que todo lo que viven no puede ser fruto de ninguna broma, por lo que he dicho, por la seguridad que hay hoy en día y porque es una casa que está muy bien protegida. También en la casa hay más de 200 muñecas antiguas y 87 teteras. Todo esto era de la señora Case. Imaginaos ir por las estancias de este lugar, ver 80 teteras antiguas, 200 muñecas de estas que no de las modernas de ahora que hablan y tienen luces y hacen cosas. 200 muñecas antiguas de estas que dan miedo. Imaginaos verlas por ahí y encima dicen que algunas de ellas parecen estar embrujadas porque cambian de lugar, les encuentran, esto ahora hay en un museo, que lo que está expuesto nunca se toca, está claro. Pues resulta que muchas veces les encuentran cambiadas de lugar, están en habitaciones que no tocarían estar y tampoco tienen explicación para esto, como tampoco hay explicación para muchos investigadores que han fotografiado, investigadores distintos, en momentos distintos, en épocas distintas y en habitaciones distintas, han fotografiado muchas veces nieblas fantasmales, una especie de niebla que está por la casa y, como he dicho, las muñecas moviéndose, no moviéndose hacia ellos como si los fueran a atacar, pero sí que haciendo fotografías al lugar han visto muñecas colocadas de una forma, por ejemplo con un brazo hacia arriba y otro hacia abajo, y cuando han hecho la segunda fotografía el brazo estaba hacia abajo y el otro hacia arriba. O sea que, aparte de la niebla fantasmal y las muñecas, solo falta que en esta casa ya las teteras se muevan o se rompan, que eso no sé si ocurre, pero seguramente con todo lo que pasa en esta casa no me extrañaría nada que también las teteras hicieran algo extraño. Y los dueños de la casa, como he dicho ahora es una casa museo, en multitud de ocasiones han informado que después de cerrar, sobre todo cuando cierran, es cuando ocurren los sucesos más extraños. Cuando cierran ya la noche, ya para... no sé si viven ahí o no, supongo que a lo mejor si una casa museo tiene alguna estancia que viven ellos, o pueden dormir ahí.
es sobre todo en la noche cuando les ocurren los fenómenos más inquietantes. Una noche cuentan que se quedaron a tomar fotografías de la casa. Querían ver si es verdad que todo lo que contaban la gente que iba a la casa era real. Y me imagino que fuera al principio de todo, porque querían a lo mejor demostrar que sí ocurrían cosas extrañas. Por una noche cerraron, se quedaron a tomar un par de fotografías, y cuando las revelaron hubo algunas imágenes muy misteriosas e inexplicables. En ellas aparecen soldados, sobre todo 2 soldados de la guerra civil, de pie frente a una ventana que están mirando hacia afuera. Los dueños están segurísimos de que no había nadie en el museo en ese momento, y justo en el momento que tomaban las fotografías estaba cerrado, porque cerraron el museo y decidieron hacer fotos desde fuera, porque había gente que decía que había gente en las ventanas. Y claro, se vieron, hicieron un recorrido por todo el museo que no quedara ninguna persona, cerraron todo, salieron fuera, y fue en ese momento cuando, haciendo las fotografías, y no es la única vez que les ha ocurrido, vieron a 2 soldados vestidos impecablemente de soldados de la guerra civil, de pie. Imaginaos el susto. Imaginaos, bueno, yo soy el que vive ahí, yo soy el dueño del museo y no vuelvo a entrar, sobre todo en esa habitación, de locos, de locos. La cierro y yo no vuelvo a entrar ahí para nada. Y eso solo es algunas de las cosas que se habla que ocurren en esta casa. Hay muchísimos más sonidos. Y hay un abanico de fenómenos que a mí me llama muchísimo la atención. Una variedad de fenómenos que ocurren todos en el mismo sitio a la vez. Y hay que recordar que esta casa tampoco es una casa que no está alejada para nada de la civilización ni nada. Es una casa, como muchas que hay en ese barrio, que todas son muy parecidas, la verdad. No es que sea un tipo Amityville o una super casa del terror que veas desde fuera y digas, uff, que va, es una casa museo de estas de Luisiana, de madera, con el porche de madera, un jardincito, un par 2 pisos. Y muchas casas de estas hoy en día en Luisiana son casas museo o son bares. Así pues, ¿qué ocurrió en esta casa? ¿Fue desencadenante la guerra que ocurrió en esos terrenos y que ahora, de alguna forma, se materializa y de alguna forma, en algunos momentos, se puede ver esa batalla en el jardín? Pero es que también se ven gente corriendo relacionada, se cree, con el tiroteo de la mafia. Y soldados, y pasos, y animales extraños. Parece ser que todo está relacionado con la guerra. Con tiroteos. O sea, algo o algunas cosas muy fuertes tuvieron que ocurrir en esa zona para que hoy en día aún esté impregnada esa casa de lo que ocurrió. ¿Cómo es posible que aún se puedan ver estas cosas? ¿Cómo es posible que según qué momentos, como si fuera un holograma, como si fuera una proyección, se vean estos acontecimientos cuando hayan ocurrido hace décadas, incluso cientos de años? ¿Y por qué en esa casa sí y en la de al lado no? Son cosas que siempre me pregunto. Son cosas que me hacen pensar en este apasionante tema de las apariciones y de los fantasmas. ¿Y por qué hay gente que ve estas cosas y gente que no? Es que hay más preguntas después de la aparición que la aparición en sí. Me explico.
tú vas por una casa, un castillo, lo que sea, y ves una aparición de una dama o un caballero caminando, o yo qué sé, un caballo, lo que sea, o una mujer vestida de época, y eso es lo que has visto. No te lo has imaginado porque te lo imaginas en unos sitios y en otros no. No es que vayas drogado y veas fantasmas. O sea, las drogas no te hacen ver fantasmas. Que esa es una de las excusas que ponen muchas veces la gente que dice, pues te debía haber bebido, se lo imaginó. La mente humana sí que tiene mucha imaginación, imagina cosas, pero en su cabeza, dentro de su cabeza. Yo nunca, y creo que tengo bastante imaginación, porque no estoy pensando en cosas de estas raras. He escrito algún libro, pinto, y soy una persona que soy más imaginativa que otra cosa, siempre estoy en mi mundo. Pues yo creo que una imaginación nunca me ha hecho ver delante mía una mujer vestida de época. Es que a veces la gente quiere dar una respuesta al tema de los fantasmas, las apariciones, pero es que si lo piensas, yo no sé, la gente que tiene problemas mentales se cree que sí, que ven como si fueran de verdad gente y hablan con ellos, pero no todo el mundo tiene problemas mentales y está claro que mucha gente que ve apariciones no tiene ningún problema mental. Una persona completamente normal. ¿Y cómo es posible que haya gente que sí que vea estas cosas y otra gente que no? Yo creo que es que hay gente que tiene alguna capacidad del cerebro más desarrollada. Es como uno que sabe mucho de matemáticas y otro de escribir. Pues esta persona a lo mejor tiene algo en su mente, una puertecita que está un poquito más abierta y puede ver estas cosas. Pero lo extraño es que lo ven gente de distintas épocas, de distintos lugares, gente que no sabía nada de esta historia de esta casa. Ahora que era un museo, ya me imagino que sí, que para vender un poco ya enchufan la historia y te la meten ahí para que entre y pagues la entrada. Ahora me imagino que sí. Pero gente como el Munin, el ajedrecista, un hombre hiper listo, un hombre que hasta que llegó a esa casa era completamente normal y encima era uno de los mejores ajedrecistas del mundo, ahí se volvió loco. Ahí dice que veía también espíritus, que veía incluso yo con una hacha matar a alguien. Es que mi teoría es que hay energías en lugares que se han quedado, energías muy fuertes, por una guerra, por una matanza, por lo que sea, se han quedado en un lugar concreto, que puede ser una casa entera, puede ser un metro cuadrado o puede ser un coche. Para mí es que de alguna forma se ha quedado mucha energía impregnada de algo que ocurrió y nuestra mente, los que lo pueden ver, los que lo pueden percibir más que otros, a lo mejor le dan la forma, digamos, la mente da la forma a cosas que conocen. Pues si hay una energía impregnada de un tiroteo, pues ven gente corriendo que escapan de un tiroteo, o ven caballos de batalla que mueren por disparos. Pero claro, esa teoría que tengo yo, claro, la gente nunca vería exactamente lo mismo. Y aquí es donde mi teoría me falla un poco, porque la gente nunca vería lo mismo, sí que notaría una energía y a lo mejor su mente le haría ver un tipo de imágenes, pero a lo mejor yo vería imágenes de una niña corriendo con una pelota, y otro vería imágenes de un tiroteo, otro vería
Cuando digo imágenes me refiero a las apariciones que se ven en muchas casas embrujadas. Otro vería, yo qué sé, dos niños jugando al fútbol. Y lo que me extraña es que en estas apariciones siempre son cosas malas muchas veces. O casi siempre. Nunca, como he dicho ahora, son niños jugando al fútbol o un hombre dando de comer a un pajarito. Siempre son cosas malas. Por eso yo creo que se queda la energía mala, se queda de alguna forma impregnada en el ambiente de casas, de lugares, de habitaciones, que han ocurrido cosas muy chungas. Y yo creo que de alguna forma nuestra mente, en según qué momentos específicos, puede ver, abre una puerta, abre una ventana y ve algún fragmento de lo que ocurrió. ¿Cómo es posible eso? Ni idea. Los científicos tampoco lo saben, tampoco creo que lo sepan, a lo mejor dentro de 200 años sí, pero que la gente ve cosas es real. Que la gente oye pasos, oyen pasos. Y que tilden a la gente que ve apariciones, sean lo que sean, de locos, de no sé qué, me parece injusto. Porque yo creo que cualquiera, en algún momento de su vida, no digo que haya visto, pero si está en el lugar concreto, en el momento concreto, a lo mejor sí, que todos tenemos la capacidad de ver una aparición. No sé cómo, no sé ni si en la mente, no sé si toda la teoría que tengo de esto de que se queda impregnado en los sitios la energía y nosotros lo vemos traducido en imágenes es verdad. No lo sé. Lo que sí está claro es que la gente muchas veces ha visto y ve y verá lo que se llama comúnmente como fantasmas. Mucha gente no le sabe por qué, ni qué son estas apariciones, pero mucha gente lo ve. Y hay muchos lugares en que la gente entra a vivir y como le pasó a Munin, según la energía de ese lugar se vuelve loca. Como pasó en Amityville, como pasó en la película de Resplandor y como ha ocurrido en muchísimas otras casas. Un día hablaremos de casas que matan. Será muy interesante porque ha habido muchísimas casas, entre comillas, embrujadas, donde sus habitantes no han acabado bien. O ellos le han hecho daño a alguien. ¿Qué son? ¿Qué ocurre en esta casa de Luisiana? ¿Por qué tal cantidad aún hoy en día de fenómenos inexplicables? Si vais por ahí, no os perdáis el recorrido por esta casa museo. Y Luisiana es un lugar donde hay un montón de historias, de supersticiones y de casas embrujadas. Y si vosotros habéis tenido alguna experiencia paranormal, habéis visto alguna aparición, no dudéis en comentármelo, ya sea en los mensajes de las aplicaciones de podcast, o si me queréis enviar un email a pbmzhjk@gmail.com. Si queréis, leeré encantado vuestras historias, las contaré aquí en directo, o incluso si os apetece, os puedo entrevistar y lo subimos a las plataformas de podcast. Gracias a todos y hasta la próxima.